Dice Nada. Arantxa que nos escuchan. Y dice Alberto, puedes empezar. Perfecto. Pues buenas tardes a todos los presentes online. Como veis, estamos la ponente y yo, estos lamentos, que por otro lado pues son los lamentos propios de la profesión, la cojamos de donde la cojamos. Voy a ser muy breve. Bienvenidos a este webinar que organiza la Escuela de Práctica Jurídica y que trata de ser un aperitivo de lo que en el año 2025 va a ser el contenido de la cuarta edición ya de el curso de alta especialización en litigación laboral que tengo el honor de codirigir con la profesora María Emilia Casas Bahamonde y que forma parte de un proyecto conjunto y exitoso por parte de la Asociación Nacional de Laboralistas, de ASNALA, junto con la Escuela de Práctica Jurídica. Para no hacer alardes de falsa modestia, el mejor curso, sin lugar a ningún género de dudas, en materia procesal laboral con el que contamos en este país. Y dentro del extraordinario elenco de docentes con los que contamos en este curso de alta especialización en litigación laboral, pues destaca con cum laude, ¿no? Diríamos, Concepción Ester Morales Vállez, que en el derecho del trabajo pues lo es todo, lo ha sido todo y lo sigue siendo, pero fundamentalmente, y eso es lo importante, todo lo que Ester hace por el derecho del trabajo desde tiempos ya inmemoriales, pese a su insultante juventud, es siempre en beneficio de los demás. Esa es para mí la característica fundamental de ella. Es docente del derecho del trabajo, es doctora en derecho del trabajo, ha sido abogada buena y ahora tenemos la suerte, la gran fortuna de que es magistrada. Ya lo era, pero ahora lo es, digamos, con todos los honores. Solo estamos esperando ya su publicación en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto ya magistrada del orden social de la jurisdicción, cosa que yo celebro porque al orden social de la jurisdicción precisamente lo que le hace falta son magistradas como Ester Morales Valle. El tema no puede estar mejor traído, es la revolución, que es el término que he utilizado, la culpa es mía, mea culpa, pero creo que certera, del proceso laboral que viene dado por la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Ya veremos si el título de la ley efectivamente se termina verificando y lo que aquí nos han implantado son medidas que contribuyan a la eficacia del servicio público de justicia. Yo, como podéis haber escuchado al inicio, antes de que formalmente diéramos inicio, soy bastante escéptico con esto, pero no quiero condicionar bajo ningún concepto el siempre mejor y superior criterio de Ester Morales en esta materia. Dicho esto, el webinar durará 1 hora, pero no será 1 hora completa, aproximadamente a -10, -5. Si hubiese alguna pregunta pendiente de contestar, y ahora digo por qué digo esto, pues las contestaremos ahí. Digo, si hubiese alguna pregunta pendiente de contestar, porque lo que os invito es que a medida que el webinar se vaya desarrollando, vayáis poniendo vuestras preguntas en el chat, porque conozco a Ester y le gusta eso de la inmediación y seguramente, pues al hilo de lo que esté diciendo o en el momento procesal oportuno, dará respuesta a esas preguntas que tenéis que hacer, que imagino que serán muchas, porque ahora mismo todo lo que nos invade son incertidumbres. La única certidumbre que tenemos es que en abril entrarán en vigor las medidas de esta ley, algunas otras entrarán en vigor más adelante, pero el núcleo duro, la chicha, el día a día de los que nos ponemos la toga, esos entrarán en vigor ya, como quien dice, porque abril es mañana. Y por lo tanto, y sin más preámbulos, yo voy a desaparecer de escena porque mi presencia en estos momentos ya es absolutamente prescindible. Cedo la palabra a Ester. Gracias, Ester, como siempre, por colaborar abnegadamente a primer requerimiento y siempre con ilusión. Muchas gracias por estudiarte el tema por nosotros y por ilustrarnos con él. La palabra es tuya y te escuchamos con cariño y atención.
Bueno, buenas tardes a todos y por supuesto a mi querido Alberto, muchísimas gracias por tu presentación, que aunque no se perciba por la cámara, me sonroja. Has dicho tantas cosas y tan bonitas que no sé si serán merecidas o no, pero las has dicho, que no me queda otra que darte las gracias y por supuesto sonrojarme al hilo de tu exposición. Después de darte las gracias, querido Alberto Novoa Mendoza y director efectivamente del curso de alta especialización en litigación laboral de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, mi universidad, y lo diré siempre, y ASNALA, que son ambos los que lo organizan este curso, pues reiterar que efectivamente formo parte de ese maravilloso claustro docente y os invito, os animo a los que tengáis necesidades formativas en materia de litigación a que os inscribáis, porque es uno de los pocos cursos de litigación prácticos y profundos que existen en nuestro mercado. Y hecho este spoiler o este momento vending, sin más dilación voy a pasar a la exposición de las reformas, porque son bastantes, me apetece contaros muchas cosas y tengo poco tiempo. Como ya os adelantaba mi querido Alberto, me podéis ir escribiendo al hilo de mi intervención a través del chat. Yo ya lo tengo abierto, con los cuales estoy viendo todas vuestras tardes. El último ha sido Álvaro. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues si algo lo explico mal o algo no ha quedado claro, pues me lo decís y lo corregimos inmediatamente o os lo aclaro en la medida de mis capacidades. ¿De acuerdo? Venga, primera idea importante de esta reforma, porque además voy a hacer como hago siempre. Voy a ser muy desordenada, que eso ya sabéis que es una de mis características, y la siguiente característica es que voy a hacerlo en plan telegráfico, porque quiero transmitiros mucha información. Os adelanto ya que la ponencia está escrita y que se va a publicar con inmediatez por parte de la editorial jurídica SEPIN, de la que ya sabéis que yo soy la coordinadora. Esta mañana estaba hablando con Alberto Sierra y en ello hemos quedado, ¿vale? Así que, bueno, pues que sepáis que va a estar a vuestra disposición casi inmediatamente, antes de que termine la semana seguramente. Primera idea, que esto es algo que nos llama a todos mucho la atención. Ya sabéis que van a desaparecer, que no desaparecen los juzgados de lo social y van a aparecer los tribunales de instancia y que ya no va a haber juzgados sino secciones de los tribunales de instancia. Bueno, ante el pánico que está cundiendo por todo el sector de la abogacía, deciros que esto no entra en vigor en la jurisdicción social hasta el 31 de diciembre del 2025. Así que de momento quedaros tranquilos que el problema lo tiene el Ministerio de Justicia, que yo no sé cómo se va a organizar y para movilizar a todos los funcionarios, porque ahora no estarán en juzgados, sino en secciones y todos estaremos dentro de un tribunal de instancia en Madrid, supongo que nos tocará, pero, pero veremos a ver cómo se enmarca porque necesita una modificación de la ley de demarcación y planta judicial, una adaptación importante de la plantilla. Siguiente idea importante que os quiero transmitir. Yo me he centrado mi intervención en la ley reguladora de la jurisdicción social porque estábamos en el input del curso de alta especialización en litigación laboral, ¿vale? Entonces me he centrado en el aspecto estrictamente procesal. Pero es verdad que todos sabéis que la Ley Orgánica 1/25 también incide en el Estatuto de los Trabajadores y, bueno, también incide en las competencias de la Inspección de Trabajo, pero me apetecía comentaros que también se modifica el artículo 7 de la Ley del Impuesto del IRPF relativo a la exención de la tributación de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador y recordar también que hay una modificación que me parecía interesante transmitiroslas para que empecéis a cambiar ya el chip y penséis a pensar en la ley de eficiencia. Y es que también va a haber una exención de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil por daños personales. Os recuerdo que la responsabilidad civil no es la que da el orden jurisdiccional civil, sino que nosotros también tenemos en nuestro orden social un montón de indemnizaciones que son consideradas por daños y perjuicios. Dice responsabilidad civil por daños personales físicos y psíquicos, de modo pues que algunas de esas indemnizaciones adicionales que solicitamos
sancionados por vulneración de derechos fundamentales, recordar que a partir de ahora, y con los requisitos que la propia norma establece y a los que me remito en aras a la brevedad, también estarán exentas, ¿vale? Lo digo a efectos de que cuando como abogados lleguéis a acuerdos o lo que sea que tengáis en cuenta, que estará exenta una parte si se cumplen los requisitos. Ideas importantes. Exposición de motivos de la Ley 1/25. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Dotar de mayor agilidad a la tramitación de los procedimientos sin merma de las garantías procesales. Luego veremos cómo lo hace y lo que yo pienso de si efectivamente va a ser eficaz o no y si va a haber o no merma de garantías procesales o de garantías exigibles. El pilar de la reforma se basa en la agenda doble y compatible de trabajo entre el letrado de la Administración de Justicia y el juez, jueza, bueno, ahora recordar que el lenguaje inclusivo, juez, jueza, tribunal y bueno, ya os voy diciendo cosas porque es impresionante. Y la idea es descargar de trabajo al órgano judicial. Ya veremos si esto realmente es así o no es así. También nos afecta a las cuestiones de admisibilidad del recurso de casación para unificación de doctrina y la necesaria a partir de ahora existencia de un interés casacional objetivo. Aquí el comentario que tengo en la cabeza lo voy a hacer cuando llegue al artículo 220 y tantos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Voy a seguir el orden de la ley, ¿vale? Primera modificación, artículo 50 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Sentencias orales, que es de lo que estábamos hablando antes de iniciar la intervención, eh, mi querido Alberto y yo, ¿vale? Primera idea que quiero transmitir, relativo a las sentencias orales, artículo 50. ¿Os han dictado alguna vez una sentencia oral en la jurisdicción social? A mí no. Yo sospecho, tampoco la he dictado yo, ¿eh? Yo sospecho que va a ser igual de infrecuente ahora que antes, ¿vale? Con lo cual no va a ser una medida eficaz. ¿Por qué no es eficaz la medida? Porque dice bueno, dice que estará bueno, la idea básica es que estará soportada en el soporte audiovisual. Bueno, esperemos que así sea, porque yo la verdad es que cuando luego veo los actos de grabación ni se ve ni se oye nada. Entonces, por favor, tener la cautela de que se vea y se oiga, y si no, pues habrá que repetir, me imagino, el acto de juicio, ¿vale? Está soportado ahí, con lo cual podemos ver los argumentos que nos ha dado el órgano judicial en su sentencia oral. Pero es que lo que dice la ley es que habrá que redactarla. Con lo cual tendremos que poner, dice la ley que habrá que poner el encabezamiento, los hechos y una breve referencia a la motivación. Vale, podrá ser breve la referencia, pero yo ya tengo que haber hecho la sentencia igual, con lo cual puedo anticipar el sentido del fallo y hacer una sucinta motivación de mi sentencia, sí, pero si luego la tengo que escribir otra vez, pues ya me diréis si hemos adelantado algo y esto es una medida de eficiencia que nos va a favorecer o nos va a suponer un adelantamiento en los señalamientos. Yo entiendo que no. Pero bueno, esta es la primera modificación que os quería comentar y ya habéis visto que me he pringado. Artículo 65 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Segunda modificación, la relativa a la solicitud de conciliación y o mediación previa. Fijaros, yo cuando vi esta modificación dije qué triste es la vida, porque claro, lo único que hace es aclarar que la prescripción se interrumpe y que la caducidad se suspende, que era lo que no decía anteriormente el precepto, pero todos sabíamos, alguno quedaría por ahí en el mundo de Dios, que la prescripción se interrumpe y se reanuda el cómputo del plazo desde el principio y que la suspensión, o sea, y que la caducidad se suspende y se reanuda desde el momento en el que quedó suspendido el plazo procesal. Con lo cual, para mí, bueno, terminológicamente puede quedar más claro, pero no nos aporta tampoco absolutamente en la jurisdicción social. Sí que me apetece deciros lo del Día de Gracia. Yo hace mucho tiempo, no viene en la reforma, pero yo hace mucho tiempo, aprovechando el hilo de todas estas reformas tontorronas que se van haciendo, como esta que os acabo de comentar, recordar que el Día de Gracia estaba establecido porque se suprimieron los juzgados de guardia y que ahora con el expediente digital, las 365 días, 366 si es bisiesto, y las 24 horas se pueden presentar escritos, con lo cual este día de término, Día de Gracia,
pues a lo mejor ha perdido su finalidad y también esto sí que podía ser objeto de una posterior reforma. Ya sé que a los abogados os aterra porque el Día de Gracia es una maravilla, pero sí que es verdad que yo entiendo que ha perdido su finalidad a la vista de la presentación de escritos los 24/7, como digo yo, que yo trabajo también 24/7. Para terminar este apartado, recordaros la existencia del acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 6 de julio del 2016 sobre las notificaciones a través del sistema LESNET en el orden social y cómo se computan los plazos procesales, porque aunque os parezca mentira, sigo viendo escritos presentados fuera de plazo por no atenerse a estas normas del acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social. Así que os lo recuerdo, queridos letrados, para que lo tengáis bien presente. Siguiente artículo, modificación del 75.4 de la Ley 36 de barra 2011 de 10 de octubre. Buena fe. Se modifica la cuantía de la sanción. Pasa de 180 a 600 de mínima y a 6.000 de máximo, con el límite que no se os olvida de que no puede superar nunca la cuantía, la tercera parte del litigio o la cuantía de la tercera parte del litigio, ¿vale? El límite que se nos olvida. El otro día estuve yo en una conciliación en el SMAC, no preguntéis, y una letrada decía que ella no solicitaba nunca la multa porque como se la llevaba el Estado, pues a ella le importaba poco. Yo creo que esto es correcto para precisamente eliminar esas conductas abusivas o de mala fe que algunos letrados, voy a generalizar, pueden llegar a cometer, ¿vale? Entonces, para mí es importante que exijáis cuando realmente consideréis que no hay buena fe procesal que se imponga esta multa, no solo que la imponga yo de oficio, sino que vosotros también la solicitéis. El precepto, por lo demás, en el 75.4, lo que hace casi todo el legislador a lo largo de la norma es utilizar el lenguaje inclusivo. Por cierto, lo utiliza en unos artículos sí y en otros no. Entonces digo yo, pues la coherencia y la exhaustividad no es de suyo. Yo he hecho un esfuerzo en la medida que he podido cuando he escrito el texto y he intentado utilizar el lenguaje inclusivo en mayores trozos, aunque luego os diré lo que dice la RAE al respecto, ¿vale? Entonces, lenguaje inclusivo igualitario, con el objeto de eliminar el lenguaje sexista y los estereotipos de género de las normas legales. Me parece perfecto. Ahora ya sabéis que ya soy letrados y letradas, jueces y juezas, magistrados y magistradas, abogados y abogadas, letradas y letrados. Bueno, pues ya sabéis que tenemos los dos géneros. Aquí tengo un apunte importante es que la norma, nuestra ley reguladora de la jurisdicción social, solo hacía referencia a la figura del juez, obviando que a fecha 1 de enero del 2024, que me molesté en buscar la estadística, las mujeres representan el 57,2% de la carrera judicial. Luego, este reconocimiento es importante desde el punto de vista de la igualdad y me parecía importante igual destacároslo en mi intervención. Os he adelantado que la RAE discrepa de todo esto que se contiene en la ley reguladora. Yo de algunos cachitos, ¿no? Pero es que ha manifestado la RAE que no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y y el lenguaje y el léxico, perdonadme, de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Aquí voy a citar brevemente, porque creo que es comidilla de todo el mundo, la actuación del juez masculino en las declaraciones de la distinta forma en la que se ha dirigido, pues las que no lo hayáis visto, buscarlo en internet, porque me parece muy significativo, en cómo toma la declaración a Íñigo Rejón y cómo toma declaración a Elisa Melia y cómo es su lenguaje para cada uno de ellos, ¿vale? Nos hace falta muchísima información todavía en materia de igualdad y mucha concienciación. Y esto también lo tenemos que trasladar los propios jueces que impartimos justicia. Es importante que tengamos unos conocimientos en materia de igualdad y los tengamos internalizados para evitar estas conductas tan bochornosas a mi modo de ver. Siguiente modificación, artículo 82 de la Ley 36/2011.
Nada, simplemente se suprime del precepto la aportación de tantas copias como demandados y demás interesados en el proceso haya. Esto va al hilo de lo mismo que yo os decía. Como ya tenemos expediente digital y se presenta todo por LESNET, pues ya se nos exime de la aportación de copias. Sin más, no hay más que reseñar en este apartado. Coherencia con el expediente digital. Modificación del artículo 82. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio. Lenguaje inclusivo nuevamente, terminología errónea, porque os recuerdo que nuestra ley reguladora de la jurisdicción social todavía hacía referencia al extinto secretario judicial y no a las letradas y letrados de la Administración de Justicia, con lo cual es de justicia que se modifique la ley para hacer esta aportación en el lenguaje. ¿Qué es lo importante del artículo 82? Sigo telegráficamente. Dice que el letrado, perdonadme, la letrada o el letrado de la Administración de Justicia, LAJ, que no tiene género, tendrán que señalar separada o sucesivamente los actos de conciliación y juicio. Y esto sí que es una novedad. La ley prevé que se separen, o ya me ha preguntado alguien lo del exento. Sí, lo dice la ley. Revísatelo, querido Álvaro. Iba por separado sucesivamente los actos de conciliación y juicio. Esto sí que es una novedad, ¿vale? Porque ahora podemos hacer una conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia con carácter anticipado e incluso podemos solicitárselo al letrado de la Administración de Justicia separándolo absolutamente de la agencia de la agenda judicial, de la agenda de señalamientos del órgano judicial, ¿vale? También alcanza a la abogacía del Estado, al letrado de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de las comunidades autónomas, a los letrados de las Cortes Generales y todas estas cosas. Ahora a ellos, desde el primero, también se les tendrá que notificar, ¿vale? También dice que se señalará un mismo día para los interesados siempre que no se pueda acumular. Os recuerdo que la acumulación ya es obligatoria. Luego, en principio, todo lo que se pueda acumular se tiene que acumular, pero aquí ahora ya nos dice además que se señalarán en un único día los actos. En la jurisdicción social ya estábamos acostumbrados a abogacía del Estado, letrado de la Comunidad de Madrid, letrado de la Seguridad Social, que se señalara un día y el hombre estaba allí, la persona física representante de la Comunidad de Madrid estaba allí y los letrados íbamos pasando una y otra vez los juicios sin que ellos se movieran, ¿vale? Siguiente modificación, lo que ya os he adelantado, que puede ser en distinta convocatoria, con lo cual lo tenéis que tener clarísimo. Ahora vamos a hablar de acto de conciliación anticipada. Os lo digo para que lo vayáis machacando en vuestro vocabulario procesal. Acto de conciliación anticipada de oficio o a instancia de las partes para la celebración de los actos de conciliación y juicio ante el letrado de la Administración de Justicia a partir de los 10 días de la admisión de la demanda y con el límite máximo de 30 días hasta la celebración del acto de juicio. O sea que casi tenéis año y pico para intentar llegar a una conciliación y luego ya veréis por qué os acabo de decir esto. Si ya hemos hecho la conciliación anticipada y no hemos llegado a ningún acuerdo, no hace falta que se celebre el día del acto del juicio porque ya la hemos anticipado, salvo que las partes manifiesten su voluntad de llegar a un acuerdo. Recordar asimismo que también podremos someter ahora la decisión a un procedimiento de mediación que se recoge expresamente en este precepto, ¿vale? Conforme al artículo 63. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que os la quiero poner de manifiesto, ¿vale? En este caso se suspenderá el procedimiento, pero esta suspensión no podrá exceder de 15 días, que a mí me parece poco tiempo para llegar a un acuerdo de mediación. Pero bueno, esto es lo que dice la ley y vosotros me diréis o el tiempo dirá cómo funciona. Segunda idea, aportación anticipada de la prueba. Sí, ya sé que Jacobo sí que los hace impoce. Bueno, me están escribiendo y no me da tiempo a leerlos, querido Alberto, porque o leo o explico muy deprisa, así que lo dejamos luego a tu criterio. Bueno, Bueno, oye, lo que puedas ir contestando, respóndelo y lo que no, pues más adelante.
Venga, perfecto, sí, ya son y 26, voy fatal. Bueno, recordar aportación anticipada de la prueba. Recordar que tenéis que aportar la prueba de manera anticipada, prueba documental o pericial. Aquí, por favor, y esto os hago un llamado a vosotros porque sois vosotros los que lo tenéis que exigir, la ley habla de aportación anticipada de la prueba. En ningún momento dice que se dé traslado a la contraparte, porque si lo hacéis así, o si el órgano judicial lo hace así, mejor dicho, nos estamos cargando la esencia de nuestro procedimiento laboral y nos estamos cargando los principios rectores que se recogen en el artículo 74 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Así que, por favor, en vuestros escritos de aportación anticipada de la prueba, poner en un otro sí que se aporta anticipadamente en cumplimiento del artículo tal de la ley, pero que no se dé traslado a la parte. El traslado se hace en el acto de juicio oral. Me refiero, la visualización de la documental se hace en el acto de juicio oral, ¿vale? Y esto es algo que creo que tendréis que escribir y reclamar de los órganos judiciales que creo que están civilizándose y nos están trayendo todo lo civil a nuestra jurisdicción social. Y yo, siempre que pueda, defenderé nuestro procedimiento laboral, el carácter sorpresivo y la inmediación y la oralidad, incluso en la práctica y en la proposición de la prueba, ¿vale? Así que esto es muy importante Ole, que lo tengáis en cuenta. ¿Te ha gustado? Bueno, me ha encantado. se aporta, esto lo voy a defender siempre, se aporta, insisto, se aporta anticipadamente la prueba, ¿vale? Pero no, hay que aportarlo en este plazo de 10 días con 10 días de antelación al acto del juicio oral. Y dice expresamente ahora el precepto que no se admitirá ningún otro documento salvo que sea de nuevo conocimiento o de nueva noticia. Lo hago así resumidamente porque esto es una remisión que hace otra vez la ley reguladora de la jurisdicción social a la ley de enjuiciamiento civil a los hechos nuevos o de nueva noticia, ¿vale? Entonces, solo se admitirán los documentos nuevos que reúnan los requisitos que establece la ley de enjuiciamiento civil, que todos conocéis y en los que no me voy a detener, ¿vale? Esto ya lo he dicho. Vale. En cuanto a la prueba anticipada, dice, en cuanto a la proposición o la toma en consideración de los asuntos, se resolverá por el tribunal en un acto y si se apreciase ánimo dilatorio o mala fe procesal en la presentación del documento, podrá además imponer al responsable una multa dentro de los límites fijados en el artículo 75.4. ¿De acuerdo? Entonces, dos multas que os acabo de contar en un chimpún en relación que han cambiado o que podemos imponer nuevamente cuando hay mala fe procesal o ánimo dilatorio por parte de las partes, ¿vale? Bueno, luego el plazo de 22 días para la Abogacía General del Estado, para los servicios jurídicos y todo esto, que os lo dejo ahí indicado para que lo sepáis. Siguiente artículo 86.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Es el relativo a la suspensión de los actos de conciliación y juicio. Incomparecencia injustificada del demandado. Nueva multa porque se adiciona in fine al precepto sin perjuicio de la sanción que para estas circunstancias se podrá imponer dentro de los límites establecidos en el 97.3. Llevamos tres multas, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta. Así que ahora recordar, o mejor dicho, recuerdo que a mí me parece oportuno que se imponga este tipo de sanciones por fraude y mala fe en las actuaciones cuya finalidad sea precisamente eso. Y es lo que os quería comentar. Se pretende por el legislador, a nuestro entender, reprochar y sancionar las estrategias procesales empresariales temerarias que solo pretenden la dilación en el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras, obviando las reglas de la buena fe. ¿Cuántas veces me han dicho a mí cuando yo ejercía que era pequeña, va a cobrar el trabajador cuando lleguemos al recurso de suplicación? Bueno, pues a lo mejor eso, como estrategia procesal, tiene que tener un reproche y el reproche es el del artículo 97.3. Insisto, nueva multa que se establece en el precepto para estos supuestos. Siguiente artículo, el 84, celebración del acto de conciliación. Se modifican los ordinales 1 y 3. Igual, lenguaje inclusivo, modificar la figura del secretario judicial, poquita cosita hay. Sí que es importante, y esto me parece importante que os lo reseñe, que el acuerdo que se alcance ante el LAG tendrá la consideración de conciliación judicial. Luego será a título ejecutivo
ejecutivo, perdonadme, conforme a lo expresamente dispuesto en el artículo 237.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ¿vale? Y como ya se había adelantado, solo cabrá nueva intervención del letrado de la Administración de Justicia, aprobando un acuerdo, si el acto se llegase a suspender por cualquier causa. Es decir, es el único supuesto en el que se vuelve a prever la intervención del letrado de la Administración de Justicia. Siguiente artículo, el 85. Es el relativo a la celebración del acto de juicio oral, ¿vale? Se efectúa una mejora técnica en la redacción del precepto a nuestro modo de ver sin trascendencia, ya que debemos recordar que el acto de avenencia ante el letrado de la Administración de Justicia puede realizarse de manera separada o sucesivamente a los actos de conciliación y juicio. Dice, el órgano judicial resolverá en primer lugar las cuestiones previas que se puedan formular en este acto. Yo creo que esto ya era así. Y también dice que podrá plantear las cuestiones de competencia, presupuestos de la demanda, alcance de límites de la pretensión formulada, respetando las garantías de las partes, por favor que esto no se os olvide y exigírselo a los órganos judiciales sin prejuzgar el fondo del asunto. ¿Cuántas veces dicen, buah, pues yo ya sé lo que va a decir su señoría? Pues letrado, yo llegaré a un acuerdo porque va a obtener usted una sentencia desfavorable. No sé si llamarlo coacción o prevaricación o que se está prejuzgando sobre el fondo algo que nos está prescrito o proscrito, mejor dicho, a los órganos judiciales. Así que, por favor, recordarlo y defender los derechos de vuestros clientes de la mejor manera posible. Yo solamente hablo de solidaridad con todos vosotros ante las reformas y ante lo que está pasando en los juzgados de lo social. Bueno, tenéis ahí que no se podrá hacer ninguna modificación sustancial de la demanda, esto ya lo sabemos. Por cierto, doctrina del Tribunal Supremo que se pueden hacer modificaciones de la papeleta de conciliación a la demanda porque no se genera indefensión. Y si tengo una ampliación de la demanda, pues tampoco se genera indefensión porque como es tan largo luego la citación para juicio, tengo tiempo para defenderme. Doctrina reciente que acabo de leer del Tribunal Supremo y que os recuerdo para que lo tengáis en cuenta. Bueno, diligencias de preparación del acto de prueba a practicar en el acto de juicio. Modificación del artículo 93 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ahora se llama de preparación y de admisibilidad. Antes recordar que eso era, solamente era admisibilidad. Importante, cambiamos de 5 días de antelación para solicitar las diligencias a 10 días, ¿vale? Tampoco es mucho. Pero bueno, yo ya decía a mis alumnos que con 5 días en el juzgado no les daba tiempo ni a proveer el escrito. Y no os voy a contar anécdotas porque tengo muchas, ¿vale? Y todo ello sin perjuicio de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre la admisión en su momento, sobre su admisión o inadmisión en el momento. Luego continuamos con el espíritu de la ley reguladora de la jurisdicción social. Es una aclaración técnica que tampoco aportaba muchísimo más al precepto. 196.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, escrito de interposición del recurso de suplicación. Se suprime del texto la frase con tantas copias cuantas sean las partes recurridas. Pues si ya hemos dicho que es un expediente digital y que no hay que aportar copias. Luego, esto es lo único que se modifica del precepto. Artículo 210, ordinales 1 y 2. Igual, se suprime lo de la entrega de las copias como con partes recurridas y eso sí que es importante y nos afecta. Vamos a la limitación en nuestros escritos de interposición y del recurso de casación para unificación de doctrina. ¿Qué dice el 210.3 de la Ley 36/2011 de manera novedosa? Que se habilita a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para determinar, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas al formato en que deben de ser presentados los escritos de formalización y de impugnación de los recursos de casación. Ya os digo yo que esto me temo que va a ser absolutamente inmediato por parte del Tribunal Supremo. No sé si esperarán a estar conformados por los 7 magistrados que tienen vacantes,
pero ya os digo yo que seguramente esto no tardemos en verlo. Límites a la formalización del escrito, de los escritos de formalización y de impugnación. A mi modo de ver, lo he escrito y lo diré siempre, para mí es una vulneración del derecho a la defensa de las partes, es artículo 24.1 de la Constitución. Es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico y en los sistemas judiciales europeos, aunque todos sabéis que hay tribunales europeos, como el Tribunal de Derechos Humanos, el General de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tienen estos límites, con lo cual, si les sometemos a su interpretación, creo yo que nos lo van a decir. Pero sí que me parecía importante destacaros que en los acuerdos, que me he molestado en mirarlos antes de dar esta pequeña intervención, eh, no viene anudada ninguna consecuencia asociada a su incumplimiento. ¿Nos van a inadmitir el escrito porque nos hemos excedido? Primera idea, no hay ninguna consecuencia asociada a su incumplimiento. Y sí que se prevé expresamente la justificación si procede de la superación de la extensión máxima prevista en los citados acuerdos. Luego, si no hay reproche y se puede justificar por qué se ha excedido en la extensión, pues entiendo yo que tampoco hay mayores consecuencias, con lo cual pues seguiremos haciendo. Por favor, no seáis muy pesados, que luego hay que leérselos y resolverlos, intentar tener capacidad de síntesis, pero es verdad que no hay ningún reproche por parte de la norma. He buscado jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que ya tiene estos criterios desde el año 2000, no sé si es del 16 o del 25, pero he buscado sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, y dice tres cosas que os destaco de manera telegráfica. Criterios meramente orientadores, se está refiriendo a los acuerdos. Criterios meramente orientadores, interpretación excesivamente rigurista en aquellos supuestos de inadmisión y aplicabilidad del principio pro actione, que yo lo llevo aplicando desde que entré en la jurisdicción social. Luego, si sumáis los tres, ya sabéis la respuesta, ¿vale? Y también es importante que ya ha dicho el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, que es ya difícil sintetizar para complementar solo la carátula que tenéis que acompañar a vuestro recurso. O sea, que ya solamente la carátula, que yo la estuve mirando, echando un vistazo, digo, ojo, para que diga esto el Tribunal Supremo, ¿cómo será la carátula? Solo para rellenar la carátula ya hay que hacer un máster, ¿vale? O sea, que a lo mejor el próximo curso será máster para rellenar carátulas del Tribunal Supremo para ser algo anecdótico. 219 ordinales 1 y 3 de la Ley 36/2011. Recordar finalidad del recurso de unificación de doctrina y legitimación del Ministerio Fiscal. Acordaros que en el 2011 ya yo fui muy crítica con la legitimación del Ministerio Fiscal y salvo error por mi parte creo que solamente hay 4 o 5 sentencias, ¿vale? Pero ahí os lo dejo. En 20 años, 4 sentencias, yo creo que van a buen ritmo. Pero hecha esta crítica tampoco muy dura, simplemente recordar que también se van a incluir en estos supuestos del Ministerio Fiscal cuando presente un interés casacional eh, objetivo, ¿vale? Con lo cual ya tenemos un supuesto nuevo para el Ministerio Fiscal. Se introduce expresamente en el precepto de manera novedosa este principio de interés casacional objetivo, que todavía me cuesta, pero me lo toca aprender, ¿vale? Y también se clarifican a nuestro modo de ver, los supuestos en los que puede intervenir, ¿vale? Entonces, recordaros que están tasados, teníamos 4 supuestos, no voy a entrar en ellos, y ahora se añade un apartado E, y es cuando la cuestión debatida presente interés casacional objetivo. Luego, nuevo supuesto de legitimación al Ministerio Fiscal para interponer el recurso de casación para unificación de doctrina. Y se suprime de todo el texto legal todo lo referente a la preparación, a la formalización y a la sustanciación del recurso por parte del Ministerio Fiscal, que tampoco tenía ninguna diferencia con el resto de los mortales, con lo cual, pues la supresión, bienvenida sea. O sea que tampoco hay nada realmente profundo o importante, salvo esto del interés casacional objetivo, que voy a hacer ya el inciso, por si acaso luego no me da tiempo a hacer esta crítica. Si ya habíamos entrado, espero que esto luego no lo esté escuchando ningún magistrado del Tribunal Supremo, si ya hemos entrado en el casi, a mi modo de ver,
subjetivismo a la hora de admitir o inadmitir recursos de casación para unificación de doctrina. De modo que yo ya venía diciendo de manera anecdótica que el Tribunal Constitucional, con esto del interés, no el constitucional, sino el interés constitucional que exige para sus recursos de amparo, perdonadme, ya estaba en el 0,03 de todos los presentados, solo se admitía el 0,03. Y el Tribunal Supremo no me ha dado tiempo a encontrar la estadística. Si alguien la encuentra, por Dios que me la pase. Pero el Tribunal Supremo, en la tasa de admisibilidad de recursos de casación para unificación de doctrina, tiene que estar por debajo del 1, segurísimo. Pues ahora cuando tengamos el interés casacional objetivo, esto yo creo que va a ser terrible en orden a la admisión y la inadmisión de los recursos de casación para unificación de doctrina. Y aquí, ojalá que me confunda, ¿vale? Pero para mí creo que va a ser un gran caballo de batalla para todos vosotros que interponéis recursos de casación para unificación de doctrina al Tribunal Supremo, que no solo se dilatan en el tiempo, sino que ahora la certeza sobre su admisibilidad va a tener una mayor incidencia. Bueno, aquí recordaros, y me ha parecido importante rescatarlo porque se nos olvidan los acuerdos no jurisdiccionales, recordar el contenido del acuerdo no jurisdiccional de 11 de febrero del año de 2015 del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que establece criterios en relación con el artículo 219, ordinales 1 y 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Entonces, recordarlos, tenerlos presentes y utilizarlos. Ya sabéis que los acuerdos no jurisdiccionales también están publicados. 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Voy como una moto, pero voy casi bien. Otra vez se suprime la frase de tantas copias como partes. Se introduce un nuevo punto de requisitos del escrito de interposición, y es que deberemos de exponer de manera sucintas las razones por las que la cuestión suscitada posee interés casacional objetivo. Nos toca, esto también hay que ponerlo en la carátula, ya os lo digo yo, para si alguno lo quería, ¿vale? Entonces, bueno, pues coherencia con la nueva exigencia del interés casacional objetivo. Y aquí también quiero haceros indicación, porque yo me sorprendí mucho cuando las encontré, las nuevas instrucciones sobre el tratamiento informático de los escritos de personación en los recursos de casación del Tribunal Supremo, que entraron en vigor el pasado 9 de enero del 25 a través de una circular emitida por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo, que modifica la operativa. Así que, por favor, letrados que vayáis a interponer un recurso, dale una vuelta a esta circular a la hora de presentar vuestro escrito. Siguiente es el 223.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Otra vez se suprime lo de las copias. 224. Escrito de interposición del recurso de casación para unificación de doctrina. Nuevo motivo o nuevo apartado, el C, que dice que el escrito de interposición deberá contener la exposición argumentada de la concurrencia del interés casacional objetivo. Tengo alguna referencia en el texto, ¿vale? Para que lo veáis. Pero bueno, en principio, pues nada, se añade pues en coherencia con el sistema. Y también se añade una ordinal 5 al 224 en el que dice que serán de aplicación los supuestos, la aplicación de los criterios de los escritos de interposición de impugnación del 213, que es lo que os he dicho, los criterios de restricción de páginas, forma y demás. Rápidamente. 225. Admisión del recurso de casación para unificación de doctrina. Se modifican los ordinales 1, 3, 4 y 5. Casi todo. Venga, básicamente, defectos subsanables, 10 días. Esto es lo que se modifica. Ahora ya no vamos a dictar auto, vamos a dictar una providencia, pero ya no es una providencia normalita, es sucintamente motivada poniendo fin al trámite del recurso. Yo siempre, cuando explico procesal a mis alumnos, digo que las providencias son de mero trámite y los autos que ponen fin a trámites. Pues aquí el legislador me acaba de hundir en la miseria. Tendré que establecer un nuevo criterio para explicar la diferencia entre providencias y autos a mis alumnos, pero lo encontraré, no os preocupéis. Y luego también añade, y esto sí que es una novedad, que contra dicha providencia no cabrá recurso alguno. Para mí esto de que el legislador vaya poniendo si cabe o no recurso alguno es una maravilla. Porque cuando yo les explicaba a mis alumnos si cabía recurso o no, les decía,
lo que diga en cada momento la norma. Y la norma no decía absolutamente nada. Entonces siempre le decía, si dudáis, pues ponerlo. Y ya está, que tampoco pasa absolutamente nada. Más vale ponerlo de más que no ponerlo. Como digo yo siempre, lo que abunda, redunda. Así que así no os vais a incorporar nada. Bueno, por lo demás, se incluye una nueva modificación, el de 225.3, cuando da cuenta el magistrado ponente a la sala sobre las causas de inadmisión y dice que si la sala acordase la admisión total de recurso, también dictará providencia poniéndolo de manifiesto sin que frente a la misma quepa recurso alguno. Esto es una novedad, no estaba previsto en la norma. Y entonces recordar que lo único que se modifica es que en vez de auto dictamos providencias sustintamente motivadas. Sustintamente no quiere decir que no sean motivadas, ¿eh? Sustinto es breve, pero en cualquier caso motivado, ¿vale? Y que quepa recurso o no. Y bueno, y se establece una nueva causa de inadmisión, que es la F, que es la falta de interés casacional objetivo. Si os fijáis, todo en coherencia. Creo que voy on time con lo que os quería contar con el tiempo, ¿vale? Y también se añade de manera novedosa en el precepto, que era lo que estaba buscando, la providencia de inadmisión parcial. Pues muy bien, pues tenemos ahora providencias de inadmisión parcial. ¿Esto inadmite un cachito? Pues providencia de inadmisión parcial, por supuesto, sustintamente motivada y la parte que haya quedado firme, pues entendemos que no cabrá recurso de suplicación. Digo, perdonadme, no cabrá ningún tipo de recurso. Modificación del 236 de la ley reguladora. Este es muy fácil. Acordaros que es el de revisión de sentencias y el de error judicial, ¿vale? Pues nada, simplemente se introduce para las dos un párrafo que dice, si la sala apreciara la concurrencia de cualquiera de tales causas de inadmisión, dictará auto, no entiendo aquí por qué auto y no providencia suscitamente motivada, contra el cual no cabe recurso. Ya está, esta es la modificación. Y del 262, que es el de la tercería de dominio, que digo, odio las tercerías de dominio, porque se ha acordado el legislador, pues nada, tercerías de dominio. Pues aquí nos civilizan otra vez. Recordar, este es un nuevo concepto, el de que nos quieren civilizar, nos quieren llevar a la ley de enjuiciamiento civil, entonces nos quieren civilizar el proceso y lo que hace el legislador es que nos quita un párrafo que teníamos en el 260, ahora os digo cuál es, y dice que nos remite a la ley de enjuiciamiento civil. No dice absolutamente nada más, ¿vale? Antiguamente había una excepción en la norma que se acaba de eliminar para un supuesto muy concreto de las tercerías de dominio y simplemente nos ha hecho esto el legislador. Yo no sé cuántos supuestos habréis llevado de tercerías de dominio. Yo cuando estaba en la sección segunda del TSJ, que ya ha llovido, sí que teníamos tercerías por los embargos, pero hace siglos que no veo yo una tercería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿vale? Bien, se modifica también el 264. Para los que no lleguen nunca a esta parte de la ley reguladora de la jurisdicción social, recordad que es el relativo a la realización de los bienes embargados. Y aquí nos vuelve a civilizar y dice, se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil, de modo que quede eliminada la única excepción que también se contenía en la norma. Disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/25, entrada en vigor. Ya lo ha dicho Alberto, os lo recuerdo yo. Eh, eh, es en el mes de abril. Pero aquí hace una precisión importante que os quiero significar porque me ha llamado mucho la atención. Dice, la nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor. Esto es perfecto, no me plantea ninguna duda. Pero fijaros que dice, la inadmisión del recurso de casación para unificación de doctrina y solo la inadmisión interpuestos contra las resoluciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, se acordará, previa audiencia de las partes, por providencia sustintamente motivada que será irrecurrible, de modo que nos encontramos con una aplicación, sustanciación retroactiva en los supuestos de inadmisión del recurso de casación para unificación de doctrina y solo para estos supuestos. Y para terminar, 10 minutos, me quedan 10 minutos para terminar, pero para terminar ya hay que tener tiempo ese tiempo de preguntas. Recordaros que entra en vigor el 3 de abril
del 2025, como ya apuntaba Alberto y como yo os acabo de decir, y que tenemos una vacatio legis importante. Fijaros que no son cambios muy sustanciales ni muy sustanciosos, parece más de lo que realmente es. Y lo del 50 del estatuto es adaptar simplemente a lo que decía eh, la jurisprudencia ya sobre el artículo 50. Pero todo esto, y esta es mi última reflexión y que ya con esto termino y solvento vuestras preguntas, esto tiene como única finalidad solventar la decadencia del servicio y su ineficiencia e ineficacia a la hora de solventar los conflictos entre los administrados, ¿no? Con dilación y sin demoras injustificadas de más de un año, por no decir dos, en la jurisdicción social la más sensible y cercana desde antiguo a los administrados y cuya naturaleza tuitiva no deja dudas sobre su verdadero alcance. Esta era mi reflexión final que quería haceros llegar a vosotros porque creo que estas medidas de eficiencia no son tales. Volvemos otra vez a tener un sistema idéntico, espero, al que teníamos y lo único que hemos hecho ha sido hacer ajustes eh, terminológicos, eh, aclarar que ya no hay secretario judicial, que teníamos un montón de menciones en la ley, pero si os fijáis, han modificado unos cuantos artículos y el resto de artículos que no han modificado siguen con el lenguaje sexista y siguen hablando de secretarios y dentro de poco de magistraturas de trabajo, que yo ya no sé, nos vamos a terminar volviendo locos. Pues dicho esto, quedo a vuestra disposición. Voy a empezar a leer preguntas y si no, espero que Alberto me las haya ido sintetizando. Quedo a vuestra disposición. Bueno, tenemos varias preguntas por ahí. No sé si alguna, Esther, en concreto. No, no me ha dado tiempo porque como iba tan Bueno, deprisa con el te tiempo, dicen, espérate, que la cámara no sé si una vez se me activa, otras no. Que te dicen, bueno, entonces los juzgados de lo social dejarán de existir a finales de 2025 pasando a ser secciones de lo social y agrupando bajo el tribunal de instancia. sí, eso es lo que dice la ley. ¿Y eso en qué se traduce? Es decir, que, por ejemplo, Yo, aquí en Madrid, que son 60 y pico juzgados ya, no, yo ya creo no que va a no se haber va a juzgados, ya no va a haber juzgado de lo social uno ni 2 ni 7 ni 23. A ver, no, será en sección 23, o sea, ya no será juzgado 23, sino sección 23. Yo creo que va a ser un cambio de nomenclatura como nos pasó con las antiguas magistraturas. A ver, es un problema de la organización de la oficina judicial. O sea, yo creo que no os va a afectar a vosotros, sino cómo se van a adjudicar los medios. A ver, yo creo que la finalidad de esta reforma es porque hay juzgados muy sobrecargados, bueno, sí, juzgados muy sobrecargados y otros que no lo están. Y sobre todo si lo repartimos por la geografía española. Y creo que eso es lo que pretende el legislador y ya veremos qué es lo que consigue, ¿eh? Porque es una reforma de calado, pero del sistema de demarcación y planta judicial. Pero nada más, vosotros olvidaros que vamos a seguir siendo los mismos con otro nombre. O sea, yo en vez de llamarme, pues me voy a llamar sección 23 del Tribunal de Instancia de Madrid. Es que no va a haber más. Nos apunta Ignasi Jornet, dice, si no se nos ha de dar traslado de la documental, ¿por qué la ley obliga a anticiparla? Pues obliga a anticiparla por los problemas que está dando el Horus. No sé si vosotros ya tenéis acceso al Horus, creo que sí, y si no lo tenéis en pruebas. Yo ya estoy poniendo sentencias con expedientes digitales y me tengo que remitir al Horus y tiene que estar ahí. Yo creo que más es un problema del funcionario que lo tiene que subir al Horus, verificar que está en el Horus para que luego vosotros desde el Horus no solamente podáis acceder al expediente digital, sino que si tenéis que acceder al expediente digital en el momento del juicio, podéis verificarlo con verdadera rapidez. Es que no os podéis imaginar lo que tardan los funcionarios en hacer todas estas cosas en el sistema. No sé si con eso he respondido. Bueno, bueno, eso puede ser una posible respuesta. Otra cosa es Yo ya que, os digo que van a ir por ahí los tiros. vale, nos dicen, pregunta María Bergúa si en relación con la aportación de copias será para el caso de compartir la misma plataforma digital. Sí, Dice, pues si unos tienen Avanto y otros Lesnet y otros en Justicia.cat, en fin.
A ver, yo como estuve en la jornada que organizó el señor que lleva esto, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, bueno, ya os lo diré cuando me acuerde, pero como estuve con el señor que explicó esto de la digitalización, están llegando a acuerdos con todas las comunidades autónomas para utilizar un único servicio. Pues esperemos que todas las comunidades autónomas lleguen a acuerdos rápidamente y se estandarice el servicio. El problema es el dineral que se ha gastado alguna plataforma comunitaria en un servicio que luego se va a unificar en el sistema del SNEC y ahí es donde están las resistencias. Pero yo creo que lo lógico es que todas confluyan en un único sistema. Y efectivamente, ya me anticipo, Arancha, toda la prueba quedará colgada en el expediente digital. Por cierto, aprovechando la pregunta de Arancha. Cuando presentéis los documentos, llamarlos bien, porque si no los llamáis bien y no los colocáis bien, no sabéis lo que es ver un expediente digital ahora mismo en el Horus. El otro día estaba la demanda después del recurso de suplicación. Entonces, esto tenemos que unificar criterios porque es que yo me puedo volver loca buscando los documentos que aportáis. Entonces, documento uno del escrito de fecha tal, documento 2 del escrito de fecha tal, porque es que si no, es horrible buscar la prueba para poneros una sentencia. Y eso, como los funcionarios no lo van a hacer, va a ser una carga adicional que vais a tener que soportar los abogados. Hay una pregunta para aquí muy interesante que dice que a la vista de que con la nueva regulación, de si hasta ahora de 5.000 casaciones unificadoras de doctrina se admitía media y con la nueva ya ni media se va a admitir, ¿qué van a hacer los magistrados del Tribunal Supremo de la Sala Social en su rato libre? Porque van a estar muy ociosos. Pues yo, como soy muy mala persona, te Lo diré que más pregunta bolos. Carolina Pérez, lo pregunta Carolina Pérez desde Astorga. Ya, pues yo le diría que más bolos, otra por ser mala. Se llama Bolito por ahí. Muy bien. Pero por ser mala, yo no sé lo que van a hacer. Hombre, en su defensa diré que dictar una auto de inadmisión también tiene su trabajo, ¿eh? O sea, y yo veo que los fundamentan y los razonan, ¿eh? Últimamente he leído unos cuantos. ¿Sus señorías excelentísimas o los ilustrísimos integrantes del No gabinete? me metas el dedo en la llaga, que yo que había quedado estupendamente, ¿porque tengo que entrar en ese detalle de los letrados? Bueno, a ver si hay alguna más por aquí. A ver. Dice Manuel que si al anticipar las pruebas al juzgado y una vez en el acto de juicio me doy cuenta que lo tiene la otra parte, ¿se podría exponer que causa grave perjuicio o posible nulidad? Buena pregunta. Fina Yo, esta, ¿eh? es muy fina, pero fíjate, ya la tengo, porque ya esto ya lo he hablado yo con algún letrado. Claro, pero ya te ha jorobado, perdonadme la expresión, tu prueba, porque tu carácter sorpresivo ya se lo ha cargado. Con lo cual Claro, sí, yo lo alegaría y me iría hasta el final. Pero sí que es verdad que a ti ya te ha hundido tu procedimiento. claro. Con lo cual, a efectos prácticos, te ha fastidiado. A Pero ver sí, qué sí, dice. quejaros, por favor. Velar por la puridad de nuestro procedimiento laboral, porque si no nos civilizan, ya os lo digo yo. Dentro de nada, contestación a la demanda, audiencia previa, y entonces ya nos vamos a morir de asco. Bueno, aquí Santiago, abundando en lo que preguntaba Manuel, dice que él considera que efectivamente, si se traslada de todos modos, pese a que se haya advertido en otro sí, que no se haga y demás, pues habría una colisión, entiende él, de legalidad ordinaria, artículo 24 de la Constitución, un posible motivo de nulidad de actuación en la letra del artículo 193. Pero ya te ha fastidiado la prueba. Fernando nos dice, ¿y los tribunales de instancia serán provinciales? Y en caso afirmativo, ¿qué sucederá en las comunidades autónomas monoprovinciales? No tengo la más remota idea de cómo lo van a Con hacer. el TSJ, dice Manuel. No tengo la más remota idea de cómo lo van a hacer. TSJ sí que sé que va a seguir habiendo uno, pero no, no lo sé. Eso ya no me ha dado tiempo tampoco a mirarme esa parte más orgánica. Pero la finalidad era esta que os digo yo, hacer un mejor reparto de los medios de los que dispone la Administración de Justicia, porque la reforma de esta deficiencia lleva dando vueltas ya por lo menos 10 años. Entonces, yo lo que he oído, en las constancias que tengo es eso, organizarlo de otra manera. ¿Organizarlo de otra manera va a ser eficaz o simplemente va a ser un cambio de nomenclatura? Yo me inclino por lo segundo. Mira, aquí, y que esta yo creo que vamos a hacer, va a ser la última, porque a este por lo que le pagamos no podemos tenerla aquí más tiempo. ¿Vale? Se me gasta a mí el saldo y ya no la puedo echar más monedillas ahí para que esté más tiempo. Así que vamos con la última. La última es de Laura
Refollo, que dice: buenas tardes, Esther, lo primero, muchas gracias por tu conveniencia. Tenía una duda respecto al artículo 51b del Estatuto de los Trabajadores, aunque hayas abordado la ley reguladora de la jurisdicción social. Entiendo que reitera lo dicho en la jurisprudencia, pero que no ha aprovechado para pronunciarse sobre si en una situación de excedencia procedería también la indemnización y la extinción por incumplimiento grave del empresario, puesto que la relación laboral está en suspenso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que la relación laboral está en suspenso y que yo creo que no hay ningún incumplimiento grave o culpable por parte del empresario, con lo cual yo creo que no es, No puede haber es supuesto de incumplimiento de pago exclusión. de salario si no hay obligación de pago de salario. Claro, ni de No entendí la prestaciones ni pregunta. de nada. No hay nada que Esto, hacer. lógicamente, el tema da para muchísimo más. No solamente el tema, sino la evolución del mismo. Pero aquí el que quiera aprender más tendrá que hacerse el curso de alta litigación laboral, donde Esther ahí sí que sí es como una barra libre. Le podemos exprimir todo lo que queramos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Esther.